Hem arribat a l'albergue i ara anirem a menjar al centre perquè no ens volen donar dinar i anem de turisme. Davant de l'albergue on estem hi ha un camp de futbol i estan coberts i ens han dit que estan tots coberts, que estan preparats per les pluges i els col·legis són enormes, doncs això és un col·le. Parla amb els que ens estan veient a internet. Puc dir una cosa? Digues, va. Aneu a la merda, tots. Com? Aneu a la merda. Què? Que si aneu a la merda. Què? Això, aneu a la merda a fer colla. I tu també, Adrián. Claro, me extraño, sí, pero ya está. Una cosa curiosa d'aquest carrer, per exemple, és que els passos de zebra estan marcats amb llums. Okay. Vale, no me sé. Y anem direcció al centre. Oye, a ver, nos han llevado a un restaurante que no sé cómo se llama y estoy hablando en español pues ahora mismo porque estamos con los de la abierta hasta el amanecer y resulta que tienen menús a 7 euros y cuando le hemos dicho, bueno, un menú baratito 10 euros, se han asustado y dicen, no, aquí los menús son de 7 euros. Nos han dado 3 platos más postre. Hemos comido sopa, de segundo había entre bacalao con garbanzos y Salteado de pescado. sí, salteado de pescado. Luego había lomo con patatas y de postre, bueno, una variedad de postre normal. Y luego, hablando entre muchas cosas, lo más sorprendente es que tienen el bus búho y que les funciona. ¿Hasta qué hora es el bus búho? 2, 3 de la mañana. 2, 3 de la mañana. Y lo normal es que funcione hasta las 11. O sea, esto es un mensaje subliminal para ayuntamiento, que pongan un poquito más. Porque eso que te cojas un autobús y tarde media hora en cogerlo y además venga cuando le plazca, pues es un poco rollo. ¡Ah! No, a mí no. Y bueno, esto es todo. Ahora vamos a clase. ¿Ves? Es viernes por la tarde, la mayoría de mis compañeros de clase habrán terminado porque son las 4:12 y ahora empiezo yo. Oye, ahora vamos a clase y me comenta Paula que vamos al antiguo Colegio Maravillas, Sí. que es una de las sedes de Abierta al Amanecer porque, aunque no os lo creáis, Abierta hasta el Amanecer tiene más de una sede. Es como coger la palma y multiplicarla por unos cuantos números. Este colegio lo tenemos con otras 2 asociaciones, ACESA y Mar de Niebla. Ajá. Y ACESA trabaja con gente que tiene problemas psíquicos y esos invernaderos son de ellos, que trabajan con jardinería. Qué chula, ¿y esta es la casa? Esta es la casa. Sí. Qué mona. Estos son los vestuarios donde se cambian los chicos de ACESA. Tienen herramientas y cosas. La calle Los de Madrid. Hemos terminado las clases, volvemos a estar en el coche de Paula, ya creo que lo vamos a adoptar. Y ahora vamos al barrio de la Calzada, que es donde se inició este movimiento y es la sede central de Abierto hasta el Amanecer. Y es, bueno, este es el barrio, ¿no? Ya. Sí. Es un barrio normal, como cualquier otro, no sé. La infraestructura es de 5 pisos. Mira, a ver. Calle de Chile, Nosotros vamos a la calle 2 de Mayo. calle 2 de Mayo, Número 21 abajo. número 21 abajo. ¿Ves? Sí, tenemos todos los datos. I feel happy inside. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Esta es la sede central de Abierto hasta el Amanecer. La pintura es verde, aunque no se ve mucho en la cámara. Lo pagó Coca-Cola y por eso lo de Fanta. Para entrevistas, que ya bien. ¿Me van a dejar grabar dentro o paro? I wanna hold your hand, and when
happy inside. It's such a feeling